Aleluya. Un aplauso. Daniel, capítulo 1. Cuando lo tenga me indica con un amén. Estaremos allí, hermanos, reflexionando del versículo 5 hasta el versículo 13. Yo lo voy a leer en voz alta, usted lo sigue con su mirada y si yo me equivoco, hermanos, puede hacérmelo saber repitiéndome correcta la palabra. Recuerde que se nos ha enseñado que una letra mal dicha, hermanos, cambia todas las cosas. Amén. ¿Lo tienen, hermano? Daniel capítulo 1, versos 5 al 13. Amén. Leemos la palabra honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando su Santo Espíritu. Y dice así su palabra. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel con gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz pues con tu siervo según veas. Amén. Puede sentarse, hermanos. Como vemos, hermanos, en esta porción bíblica encontramos la certeza que Dios es fiel en su palabra, por lo tanto no debemos dudar cuando hablamos de sus maravillas. Amén. Es tan necesario, hermanos, que nosotros creamos que lo que Dios nos dice en su palabra es verdad, quizás mejor que lo que nosotros le decimos a nuestros familiares, inclusive a nuestros hijos, hermanos, porque a veces les decimos cosas a nuestros hijos que no las cumplimos. Amén. Pero Dios, hermanos, cuando nos da una promesa, debemos de creerla porque Él es fiel. Aunque nosotros seamos infiel, Él es fiel. Por eso Él quiere que nosotros, nuestro hablar sea sí o no. Pero muchas veces por temor a disgustar al amigo, a disgustar al familiar, decimos sí y después andamos ahí murmurando que no podemos hacer lo que nosotros prometimos. Amén. Daniel nos enseña que cuando nos proponemos algo para agradar a Dios en obediencia, Él nos da gracia delante de los demás para que nosotros podamos siempre tener esa confianza en Él. Amén. Yo me pongo a pensar, hermanos, ¿qué hubiera hecho yo si al llegar a ese lugar, porque ellos estaban captivos, amén, y me hubieran dicho que yo iba a comer de la comida del rey? Yo pienso que yo hubiera dicho: ay, qué privilegiada soy porque soy la hija de Dios, amén. Yo no hubiera rechazado. Yo pienso que yo no hubiera rechazado, hermano, ni siquiera hubiera pensado que me iba a contaminar, amén. Pero para tener eso que Daniel tenía, hermanos, hay 3 elementos que debemos tener. Y el primero es, debemos tener fe y humildad, amén. Podemos ver en el versículo 12, hermanos,
Dice, Daniel no le dijo, yo no quiero comer de eso, sino que Daniel humildemente le dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. ¿Por qué él pidió esa prueba? Porque él tenía la confianza en Dios. Él sabía que Dios no los iba a avergonzar. Amén. ¿Por qué? Porque Daniel eso que propuso en su corazón era para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque él ya sabía lo que le agradaba a Dios y lo que le desagradaba. Pero en muchas ocasiones nosotros, hermanos, nomás vemos lo que a nosotros nos agrada, ni siquiera nos sentimos si el espíritu se acongoja, si el alma se entristece, nomás sentimos lo que a la carne le agrada, lo que a la carne le deleita. Porque yo estoy segura, hermanos, que yo no hubiera pensado que eso me iba a contaminar. Pues si me lo estaban dando, pues era porque Dios así lo había permitido. Porque es lo primero, me decía una hermana, decía, es que ninguna, porque ella se juntó con un señor y este señor dejó a su esposa. Y le digo, ¿tú sabes lo que has hecho? Dice, ninguna hoja de árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Y fue la voluntad de Dios que él dejara esa mujer por mí. Qué acomodado, ¿verdad? Entonces pienso que yo también en este momento hubiera hecho lo mismo, hubiera dicho lo mismo, que por voluntad de Dios me estaban recibiendo con comida del rey. Pero Daniel no fue así. ¿Por qué? Porque Daniel tenía a Dios en su corazón. Por eso yo siempre he dicho que los que conocemos en verdad a Dios y le tememos faltarle, aun cuando ya hemos cometido la falta, nos reargulle aquello que hemos hecho y es lo que nos lleva a pedirle perdón a Dios. Amén. Y en otras ocasiones nos justificamos. ¿Por qué? Porque se nos parece que pedir perdón es humillarnos. Pero Daniel no tenía eso. Y en segundo, hermanos, debemos tener comunión con el Padre. Daniel tenía comunión con el Padre. Daniel sabía que todo lo bueno que él obtenía venía del Padre. Como dice esa alabanza, todo lo bueno viene de lo alto. Amén. No pensemos que viene de otro lado. Daniel sabía perfectamente, hermanos, que eso venía del Padre. Amén. Todo lo que él pedía, todo era porque Dios se lo concedía. Y esto lo podemos notar, hermanos, del capítulo 17 al 23. Dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Lo que Daniel pensó cuando le dijo al sirviente que les daba la comida, que los probara por 10 días, así fue. Ellos 4 estuvieron mejor que los otros que estuvieron comiendo comida del rey. Amén. Entonces, la confianza que nosotros tenemos en Dios es la que nos hace vencedores. La fe que nosotros tengamos en Dios. Yo tengo tantos problemas, le decía ahora a mis pastores, ahorita tengo tantos problemas, hermanos, que si no tuviera a Dios en mi vida, la confianza en que Él me va a sacar de todos esos problemas, ya estuviera viajando para San Antonio a buscar a los mejores brujos, hermano, porque era lo que yo antes hacía. Yo, para poder resolver los problemas, yo buscaba las brujerías y sí, el diablo me ayudaba. ¿Por qué? Porque yo le estaba sirviendo a él. Pero ahora yo sé que le sirvo a un Dios todopoderoso y que Él me va a sacar de esos problemas. Amén. Algo que nosotros no nos pertenece a nosotros, hermanos, es la venganza. Vengarnos de lo que nos hacen, porque dice Dios, estad quietos y yo pelearé por vosotros. Mía es la venganza, dice Dios. Y si le creemos, no vamos a tratar, hermanos, de solucionar esos problemas que solo Dios los va a solucionar. Y aparte de recibir la solución al problema, vamos a ser bendecidos porque estamos obedeciendo lo que Dios nos dice en su palabra. Amén. Y el número 3 es, hermanos, acercarnos a Dios con un corazón sincero y con la plena seguridad que nos da la fe.
porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y una persona desagradada nunca le va a escuchar a usted. Si yo tengo un desagrado con una persona, yo trato de no ver a esa persona, de no escucharle. Y en vez de ayudarle en su necesidad, quizás hasta me voy a alegrar de lo que está sufriendo. Amén. Por eso dice la palabra de Dios en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros debemos creer, y no solo creer, hermanos, que Él nos bendice, también creer en los castigos, porque también cumple el castigo que Él nos dice en su palabra: si tú obedeces, te voy a bendecir. Si tú no me obedeces, pues vas a ser castigado. Y no podemos decir que porque es un padre malo. Nosotros los padres con nuestros hijos no los vamos a premiar porque hacen las cosas malas. Los premiamos cuando son obedientes. Amén. Y también tenemos misericordia cuando son desobedientes, porque decimos, bueno, pues es que Él es así y voy a luchar. Pero ya cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, nomás los ponemos en las manos de ellos y Él hace la obra. Amén. Dios, hermanos, hace cosas que nosotros a veces no entendemos. Le decía yo a una hermana que ahora en el trabajo, hermanos, me bombardean con las preguntas: ¿por qué si ese Dios maravilloso, ese Dios justo, ese Dios que es amor, ha permitido que todos esos niños mueran? Son cosas, hermanos, que nosotros no podemos dar la respuesta porque podemos estar equivocados. Es algo que solo Dios sabe, porque Él conoce nuestro pasado, nuestro presente, y ya conoce lo que va a venir en nuestras vidas también. Amén. Pero muchas veces, hermanos, el enemigo busca las cosas que les van a ayudar a ellos para poder estar con la misma necedad de que viven mejor en el mundo que vivir en los caminos de Dios. Amén. Daniel tenía estos elementos y requisitos y fue vencedor, porque nosotros, hermanos, como le digo una vez más, nosotros no hubiéramos pensado en no contaminarnos, porque yo pienso que alguno de ustedes hubiera pensado igual que yo. Amén. De recibir, ¿cuántas veces nosotros, hermanos, recibimos bendiciones que no vienen de lo alto, pero nos conviene recibirlas? ¿Y cómo las recibimos? En nombre de Jehová, nuestro Dios, nuestro hacedor, nuestro sustentador. Él vio mi necesidad y pues Él me dio esta forma de obtener esta bendición. Amén. Yo ya les he compartido con ustedes lo que pasó con la billetera que yo encontré. Yo lo primerito que hice, alzar mi mirada al cielo y decirle: gracias, Señor. Yo sabía que me ibas a bendecir, ¿verdad? Pero no pensé en la necesidad de aquel que había perdido la billetera. Pero gloria a Dios, hermanos, que Dios muchas veces nos da sabiduría. Dice el Señor en su palabra que su pueblo pereció por falta de conocimiento. Algunos de nosotros vamos a perecer, pero no por falta de conocimiento, sino por olvidadizos de lo que ya se nos ha enseñado y de lo que leemos en su palabra. Amén. Porque ninguno que tiene una Biblia y sabe leer, inclusive aunque no sepa leer, porque ahora en la radio, en la televisión, visitan las casas en todas partes, le están hablando de las maravillas de Dios, de las grandezas de Dios. Amén. Muchas veces nosotros, hermanos, no podemos tener palabra de convencimiento. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo: míreme a mí, cómo estoy desvelto. Y estamos, hermanos, pero no somos esbeltos. Entonces estamos mintiendo lo que estamos diciendo, aunque les estamos diciendo la verdad de Dios, ¿verdad? Porque Dios es fiel y su palabra es fiel, pero nosotros no estamos viviendo eso. Pero si nosotros, por ejemplo, yo, hermanos, ¿usted cree que yo me puedo presentar ante una persona que tiene diabetes, que tiene colesterol? Yo le voy a decir: Dios te puede sanar. Me va a decir: ¿y a ti por qué no te ha sanado? Amén. Y entonces voy a salir avergonzada. Pero si yo les digo: mire, si usted le da a Dios, hermano, lo que a Él le corresponde, si usted es fiel con Dios, si usted le da para su obra, porque aquí no le damos a los hermanos, no le damos a los pastores, le damos a la obra de Dios. Amén. Él dice: traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Dios no dice en su palabra: traed los diezmos y yo me voy a alimentar. No, porque Él es el dueño de todo el oro y la plata.
Pero si yo les digo eso, yo les puedo demostrar con hechos cómo fue mi vida pasada cuando yo le robaba al Señor y cómo es mi vida ahora que yo cumplo con ese mandamiento. Amén. Y ese es el testimonio que todos y cada uno de nosotros debemos de tener delante de los del mundo. Pero qué triste es, hermanos. Daniel mostró a ese Dios maravilloso. Daniel mostró el poder que Dios tenía con aquellos que le sirven en espíritu y en verdad, aquellos que tienen comunión y le creen ante el rey. Porque todos, hermanos, los demás que estuvieron comiendo de la comida del rey no pudieron ser como estos jóvenes, y Dios los usó. ¿Por qué? Porque ellos estaban obedeciendo a Dios. Podemos ver que Daniel comenzó, hermanos, con una buena proposición, y fue la de no contaminarse. Mi pregunta en esta noche es: ¿cuál es el propósito de nuestro corazón, nosotros todos los que nos reunimos aquí para este próximo año? ¿Servirle mejor a Dios? ¿Dejar las contaminaciones que ahora tenemos? Nos hablaba el pastor en la mañana que nosotros solamente estar viviendo con un inconverso nos contamina, y es verdad. Usted júntese con una persona que solo anda con bromas, solo jugando, y así va a terminar usted. Dios dice en el versículo que le daba al Señor antes de mi alabanza, dice: contaré todas tus maravillas. Pero ¿qué es lo que hago yo? Yo lo que hago es contar las cosas de la vida de mis hermanos, en vez de contar las maravillas que Dios hace. Y eso, hermanos, ayuda tanto y destruye el mal testimonio para aquellos que todavía no conocen de Dios. Pero los que ya conocen, eso son excusas que digan: es que el testimonio del hermano, yo me fui de la iglesia por el testimonio de la hermana. Eso es mentira, ¿verdad? Porque la salvación es individual, y yo no me voy a ir al infierno porque un hermano o una hermana no cumpla lo que Dios nos dice. Amén. Ahora, antes de que nosotros vengamos a los pies de Cristo, sí es un tropiezo, hermano. Porque para mí, mis hermanos en sangre, un pastor y una hermana que desde jovencita fue cristiana, para mí eran tropiezos. Porque ella, hipócrita, mentirosa, envidiosa. Entonces, ¿dónde veía yo ese amor de Dios? ¿Dónde veía yo esa maravilla que Dios hacía? No, yo decía: yo para ser como mis hermanos, yo mejor soy hipócrita como lo están en el mundo. Amén. Porque allí nosotros podemos hacer todo lo que queremos porque tenemos toda la autoridad del diablo. Amén. Mas sin embargo, cuando llegó la sierva de Dios a la cantina, porque a la propia cantina yo puedo decir, Jesucristo me fue a sacar de la cantina, me fue a buscar a la cantina, porque allí llegó la sierva de Dios. Y ella comenzó a contarme todas las maravillas que Dios había hecho en su vida. Y cuando yo, minutos después de haber aceptado al Señor, yo recuerdo mis palabras que le dije: Señor, si es verdad lo que esta mujer me ha contado, yo quiero que tú borres todas las entradas que yo tengo en la policía. Porque pues la policía me llevaba 3 veces por semana. ¿Qué récord tenía yo en 12 años en la cárcel, hermano? Que tú borres todas esas entradas que yo tengo en la policía, ese récord quede limpio, y yo te voy a servir siempre. ¿Por qué yo tenía esa poquita fe? Porque era un granito, quizás ni de mostaza, ¿verdad? Solamente por lo que le había oído a ella, por el testimonio que ella me había dado. Y sí, el Señor me mostró que era verdad lo que aquella mujer me había dicho. Porque cuando yo fui a sacar mi carta, hermanos, a la policía, solamente tenía 2 entradas a la policía, las primeras, y me sirvieron para comprobar que había entrado a los Estados Unidos desde el 74. Amén. Fue para mi bien. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros? Contar nuestro testimonio, pero nos da vergüenza. ¿Qué escuchamos nosotros de Dios ha hecho grandes cosas en mi vida? Dios ha hecho mucho en mi vida. Pero no decimos qué es lo que Dios hizo en su vida. Y quizás alguien a quien nosotros le estamos diciendo está en ese problema
que nosotros estuvimos y nos sacó Dios de ahí. Por eso nuestro testimonio, hermanos, debe de ser para honra y gloria de Dios. Hay quienes dicen, no te debes de acordar de lo pasado. Pero a mí, el recordar, hermanos, de dónde me sacó Dios, el recordar lo que era mi vida antes, de amargada, de maldad que había en mi vida, yo no puedo olvidarlo. Porque si yo me olvido de eso, me voy a olvidar que yo soy lo que soy por Dios, por la misericordia de Dios, por el amor de Dios. Amén. Y eso es lo que Daniel nos enseña en esta escritura, que nos hagamos un propósito en su corazón. ¿Qué proponen, hermanos? La mayoría, este año yo voy a hacer ejercicio. Se venden tantas máquinas de hacer ejercicio en la tienda, hermanos. Ropa de hacer ejercicio, la más fina. Pero las máquinas para en febrero se están llevando a regresar. ¿Por qué? Porque ya perdieron el entusiasmo. Ese propósito que hicieron no fue un propósito verdadero. Pero si nosotros hacemos un propósito para agradar a Dios, yo les aseguro que al igual que el propósito de Daniel, se va a cumplir en nuestra vida, hermanos. Y podemos ver el cambio, porque podemos ver, yo puedo ver a hermanos que yo conocí desde el principio que yo llegué, y yo puedo ver el crecimiento que tienen. No voy a decir que están perfeccionados, porque yo creo que para llegar a la perfección se necesita mucho, hermano. Pero se ve que van creciendo. Yo me conformo, hermanos, que aunque sea medio pasito para adelante que lo dé, pero que no dé un paso hacia atrás. Amén. Y eso es lo que nosotros en esta noche nos debemos de proponer. Ser mejores para servir a Dios. Proponernos, hermanos, aquello que yo en mi vida, hermanos, hay algo que deseo con todo mi corazón. Ya se pasó este año y no me hallé en valor de hacerlo, pero yo le digo al Señor, Señora, ayúdame para que este próximo año se realice lo que yo deseo. Amén. Pero nosotros mismos no podemos, como les decía ese hermano, esa persona me preguntaba y me decía, pero es que es difícil dejarlo, la vida que uno tiene por la vida que ustedes tienen en la iglesia. Decía, es que no somos nosotros, ni cuenta nos damos. Quiero que sepa, hermanos, que yo me di cuenta que ya no me ponía maquillaje ni me pintaba hasta que mi hijo me dijo, que siempre está de metido, el psicólogo, me dice, oiga señora, y ya los de la iglesia la regañaron porque se pinta. Y le dije, ¿por qué? Dijo, porque ya no se pinta. Y le dije, pues fíjate que ni cuenta me había dado. Eso quiere decir que nadie me dijo que no lo hiciera. Amén. Lo dejé, hermanos, y hasta ahora no me ha hecho falta, ¿verdad? Pero si yo hubiera pensado primero y decir, voy a dejar de maquillarme, no, se me van a ver más las arrugas, se va a ver más la vejez que tengo, me hubiera puesto a hacer deducciones. Pero Dios nos va quitando poco a poco, siempre y cuando nosotros, hermanos, le demos a Él luz verde, porque por fuerza tampoco lo va a hacer. Yo le digo al Señor, Señor, amaré tanto el ser enojona porque no me lo has quitado. Señor, amaré tanto el andar regañando que no me lo has quitado, y tanto que le he pedido, Señor, yo no quiero que me interese el que se va al infierno, el que va caminando en espinas, ay, que se sangre, Señor, pero no me lo quita. Y ahí estoy de metida y le digo, mira esto, mira, date cuenta lo que estás haciendo, esa amistad no te conviene, y me echo en amistades, ¿verdad? Pero debo de amar mucho eso porque no me lo quita el Señor, y si no ya me lo hubiera quitado. Si yo le hubiera dado ese lugar para que Él me lo quite, ya me lo hubiera quitado. Amén. Pero todos, hermanos, nosotros, si nos ponemos en las manos de Dios, si nosotros, hermanos, somos conscientes de las cosas que a nosotros nos hacen daño, porque bien sabemos lo que nos hace bien y nos hace daño. Amén. Porque somos personas con razonamiento. Entonces no podemos decir, no, es que yo no creí que esto me iba a resultar. Sí lo pensamos, pero decimos, no, Dios me va a ayudar. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el mundo, hermanos, cuando iba a hacerle daño a la persona, yo le decía, ay, Señor, ayúdame. Hacemos, hermanos, cosas que de ignorantes, porque yo era un ignorante al pedirle a Dios, ¿cómo Dios me iba a ayudar para hacerle daño a una persona? No, porque Dios ama
al pecador. Desprecia el pecado, pero ama al pecador. Amén. Anoche nos hablaban de los derechos que tiene un ciudadano, ¿verdad? Que es diferente a los demás que no son ciudadanos. Es igual en las cosas de Dios. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. Y todos los de afuera son hijos por creación, pero no tienen el mismo derecho que nosotros tenemos. Porque nosotros tenemos derecho que el Hijo de Dios nos ha dado de pedir al Padre todo en su nombre. Amén. Y el Señor dice que aquel que viene a Él y le acepta, ese es llamado Hijo de Dios, el que cree en su nombre. Pero el que no cree, que no le acepta, es hijo, sí, pero por creación. Amén. Y todo eso nosotros muchas veces lo olvidamos, que nosotros tenemos derechos, pero también tenemos reglas que tenemos que cumplir. Porque yo no le voy a decir al Señor, ay Señor, yo necesito que tú me des tanto de dinero porque no tengo y me acuesto a dormir. No, no me lo va a traer allí donde esté durmiendo. Él dice que el que no trabaje, que no coma, ¿verdad? También dice, hay una porción y esa me la aprendí yo, hermanos, y la encontré hasta que ya Dios me había quitado esa costumbre. Dice que el que robaba ya no robe, sino que trabaje para ayudar a aquel que tiene necesidad. Y le digo yo, ay Señor, esa soy yo, porque yo era una ladrona. Amén. Yo le robaba a todos los pobres borrachitos. ¿Y cómo poder ir y darle a esos borrachitos los que le robé si no sé ni quiénes son? Amén. Pero ahora sí estoy cumpliendo ese mandamiento porque trabajo y si hay alguien con necesidad yo le ayudo. ¿Por qué? Porque me siento feliz de poder cumplir también lo que Dios le dijo a Abraham. Abraham le dijo, te bendeciré y serás de bendición. Pero muchas veces nosotros agarramos las bendiciones y recibimos, pero ya cuando ese vaso se llene, ya no va a entrar más bendición. ¿Por qué? Porque ya no cabe. Por eso hay que ir desocupando ese vaso. Yo le digo al Señor, Señor, yo quiero desocupar mi tinajita de harina y mi botellita de aceite, pero llénala, Señor, síguela llenando, porque yo por eso la voy a desocupar, para que la vuelvas a llenar. Pero es cuando nosotros, hermanos, estamos creyendo en ese Dios todopoderoso y Él lo cumple, hermanos. Él lo cumple. Yo, hermanos, a veces sentía tristeza, a veces sentía preocupación cuando mi hijo ya se iba a ir a su casa y yo me iba a quedar sola en el apartamento pagando todos los gastos porque para entonces, hermanos, yo no gastaba ni 5. Amén. Pero gloria a Dios, hermanos, yo no he visto la diferencia. Está igual el aceite y la harina. ¿Por qué? Porque Dios cumple sus promesas. Dios siempre está escuchándonos a nosotros y nos cumple lo que nosotros creemos. Amén. Cuando nosotros creemos, hermanos, que nos va a ir mal, nos va a ir mal. Mejor no hagamos aquello porque sí nos va a ir mal. Porque así como creemos, así nos será hecho. Amén. Pero Dios, hermanos, no tiene de decir, bueno, pues esta me sirve bien y yo a esta la voy a bendecir. Esta hace más o menos, no la voy a bendecir. No, Él solamente quiere que nosotros le obedezcamos. Amén. Que nosotros le creamos. Yo siempre tenía en mi mente y decía yo, pero ¿por qué Dios usa a esta persona si su testimonio está bien pateado? Decía yo. ¿Por qué? Porque Él respalda su palabra. Amén. Y allí entendí cuando Dios le dice, pero si en tu nombre yo echaba demonios, pero Él le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no os conozco. Amén. ¿Por qué? Porque sí sanaban los enfermos, echaban los demonios, pero por el poder de la palabra. Dios respaldaba su palabra, ¿verdad? Por eso muchas veces nosotros, hermanos, no sabemos cuándo estamos cometiendo un error, cuando admiramos a los evangelistas, a los pastores, no ensalzamos el nombre de Dios, no le damos la honra y la gloria a Dios, admiramos al hombre, cuando sabemos que la obra es de Dios, que es Dios el que hace las cosas. Ahora decía, están anunciando
Parece que fue este fin de semana que estaban anunciando que van a tener campañas. Pero solamente escuchaba usted anunciar que iban a haber 3 grupos bien famosos. Nunca dijeron, venga, la presencia de Dios va a estar allí, usted va a ser sanado, usted va a ser bendecido. No, vengan y escuchen estos grupos famosos. Y han habido personas, me imagino que debe haber estado lleno. ¿Por qué? Porque los 3 grupos anunciados iban a estar allí. Pero qué triste, hermanos, porque nosotros le damos la honra al hombre y se la quitamos a Dios. Anoche nos decía el mensaje que hay quienes hablan más de su persona y se olvidan de Cristo. Otras veces nosotros, hermanos, nos preocupamos por la obra de Dios y nos olvidamos del hacedor y dueño de la obra. Amén. Y eso es lo principal que debe estar en nuestro corazón. El dueño de la obra, el que hace todo posible, aquel para quien no hay nada imposible. Y Daniel, hermanos, era un siervo fiel a Dios, tenía comunicación con él. Él oraba, dice el Señor, a él no le importó que a él le dijeran que lo iban a echar a los leones, que lo iban a echar al horno de fuego, pero él dijo, no importa, yo tengo un Dios que me va a salvar. Ojalá un día nosotros logremos, hermanos, llegar a eso, que digamos, a mí no me interesa lo que piensen de mí, a mí no me interesa lo que me vayan a hacer, pero yo voy a servir a Jehová. Yo voy a estar obedeciéndolo que Dios me dice a mí. Todos, hermanos, hemos tenido situaciones. Nosotros podemos engrandecer el reino de Dios siendo un buen testimonio, porque por eso las almas van a venir para tener la vida que nosotros tenemos. A mí me duele, hermanos, cuando alguien que ya conoce de Dios, que conoce de las maravillas de Dios, viene y se queja que la situación económica, que si los trabajos están escasos, que si las horas de trabajo son pocas las que están haciendo. Eso no nos debe de preocupar. Nos debe de preocupar que nos falte Dios en nuestro corazón. Esa es la única preocupación que debemos de tener, porque Él dice que todas las cosas son añadiduras y todas las añadiduras las trae Él, porque Él sabe de lo que sus hijos tienen necesidad. Yo, hermanos, le doy tantas gracias a Dios y me siento tan agradecida con Dios. Yo no sé qué tanto ha subido las cosas que se necesitan en el hogar, porque yo no necesito ir a la tienda. La vez pasada, hermanos, sentía deseos de ir a la tienda para andar agarrando las cosas y echando la canasta. Me habló mi hija y dice, mamá, ¿qué necesita? Le digo, no, mi hija, nada. Me habló mi hijo también. Dijo, mamá dijo, ¿qué es lo que va a necesitar de la tienda? No, nada, porque yo quería darme ese gusto. Ay, hermano, y cuando fui a pagar a la caja, dije, ay, no, mejor les hubiera dicho a mis hijos lo que necesitaban. Porque allí supe lo que ellos gastan. Amén. Pero yo quería sentir ese gusto de ir a agarrar, de poner y de pasar a pagar, porque nunca lo he hecho. Siempre mis hijos me proveen todo. Aún el que me dijo que si yo no me iba con él, que lo enterrara, y lo enterré, pero revivió. Y ahora que resucitó más bueno que cuando yo vivía con él, hermano. Amén. Pero ¿qué? Y no les quiero decir que no, es que yo estoy perfecta delante de Dios. No, hermano, es la misericordia de Dios. Y yo siempre me pregunto, digo, Señor, me bendices tanto y siendo tan desobediente, rebelde, enojona, regañona. ¿Qué sería, Señor, si yo te fuera fiel completamente? Imagínese. Pero pienso que yo pensaría que tengo alas y voy a volar, y por eso Dios no me pone así completamente. Amén. Porque Dios conoce todo lo que va a venir, lo que ya pasó y lo que estamos viviendo. Dios no puede ser burlado. Los que nos engañamos somos nosotros mismos. Amén. Ahora, hermanos, nosotros, como les repito, podemos engrandecer el reino de Dios y podemos correr también almas que son débiles de la congregación con nuestro testimonio. Pablo dice que nosotros debemos hacer cartas abiertas, pero nosotros somos cartas abiertas en grupito.
porque aquí hay grupitos que se confiesan todas aquellas cositas que andan haciendo y las celebran. Lo que no saben que uno de ese grupito va y se lo cuenta a otro. Y aquel va y se lo cuenta a otro. Y total, ese secreto se hizo público. Y qué triste es ver a un hermano santificado en la iglesia, y qué diferente cuando está fuera de la iglesia. Y yo pienso, si nos duele a nosotros, que somos imperfectos, ¿cómo no le dolerá a Dios? ¿Por qué? Porque eso es querer burlarse de Dios sabiendo que Él no puede ser burlado, que Él ya no lo dice en su palabra, que Él no puede ser burlado. Yo le digo al Señor, Señor, si yo soy regañona, enojona, déjame que en la iglesia se den cuenta para cuando lleguen a mi trabajo y me vean peleando, no se admiren. Y digan, no, si así es, hasta en la iglesia así es. Que cuando me vean en una tienda enojándome porque no me dejan pronto llegar a la caja, que no digan, miren la hermana, no, ella sí es, no les va a admirar. Amén. Pero qué vergüenza es, hermanos, cuando nosotros descubrimos que la personalidad en la iglesia es diferente fuera de la iglesia. Y no nos hace daño a nosotros, sino a la obra de Dios. Porque el que dicen, mira, y es cristiano, mira, pero ya lo ves allá en la iglesia. Amén. Y ese es el Dios que los cambia. Esa es la vergüenza que somos nosotros para Dios. Y Él nos creó a nosotros para su honra y su gloria. Amén. Pero qué bonito es cuando se dice, ha llegado un morenito a trabajar, hermanos, a la sección de deportes. Yo no hablo con él porque pues él no entiende nada de español, pero cuando me ve que estoy con la Biblia, me dice que sí es la palabra de Dios. Y yo solo le digo que sí con la cabeza, porque no le quiero hablar, me va a entender otra cosa, y no, mejor que vea la señal que le estoy haciendo. Pero ese joven, hermanos, él es tan atento, aunque no habla el idioma de nosotros, es tan atento, es tan amable, está más feo que la noche en que se perdió aquel animal feo, pero se hace ver hermoso ese joven, hermano. Y él, yo creo que no sé qué tanto ora, porque casi 20, 25 minutos, yo creo que para comer pronto come, porque se lleva hasta media hora orando, hermano. Y tiene su Biblia, después que ora, lee la Biblia y después pone sus manos sobre los alimentos también. Yo le digo, ay, qué bueno que a nosotros no nos dicen que hagamos todo eso. Porque si ya a duras penas le doy gracias al Señor por los alimentos que me da, imagínense si tuviera que hacer todo eso, ¿verdad? Pero qué hermoso es ver, hermanos, una persona que está bien joven, porque está bien joven, hermano, pero se ve que él sí a lo mejor comienza en los caminos de Cristo y todavía no se ha fastidiado y está cumpliendo con el Señor. Pero nosotros todavía estamos en esta tierra, todavía Dios nos está dando la oportunidad y Él nos dice que aprovechemos el tiempo y vamos a aprovecharnos, hermanos. Vamos a terminar un año dándole gracias a Dios. ¿Por qué? Porque aún estamos en sus caminos. Aunque no estamos cumpliendo con todos sus mandamientos, con la obediencia que le debemos, porque le debemos esa obediencia a Dios, no la estamos cumpliendo completamente, pero todavía estamos bajo su cobertura. Amén. Y si nosotros hacemos ese propósito en nuestro corazón, que este año va a ser mejor para servirle, que este año nos vamos a proponer dejar todo aquello que a Él le ofende y buscar solo lo que le agrada, vamos a ser vencedores como lo fue Daniel. Así póngase de pie, hermanos.